pero si Hangman Adam Page recibe su oportunidad, creo que cuando sea que la reciba, él va a ser el victorioso. Bueno, espero. Chafter, ¿qué nos puedes decir del próximo retador al campeonato de Omega? El próximo campeón. O sea, es el arco más importante que AEW tiene, a mi parecer. Se trata de AEW, ellos... una cosa que han cuidado a pesar de todos sus errores es cómo manejan el linaje de sus campeonatos y cómo manejan sus historias. Y cuando construyen una historia a largo plazo, Tony Khan no es alguien que va a hacer un bait and switch, no es alguien que vaya a subvertir las expectativas de los fans para sorprenderlos de alguna manera. Va a ganar Hangman Page, no hay de otra, no pueden traicionar 2 años de historia. Bueno, Chafter, sí, no sé, o sea, tú sigues pensando que Hangman va a ser campeón, ¿no? Si Hangman Yo no lo gana tengo el claro, campeonato, que Hangman va a ser campeón. Si Hangman no gana el campeonato en Full Gear, yo me retiro de los podcasts. No, eso no me lo apuestes, Chafter. Lo apuesto porque estoy segurísimo de que, y me encanta estar acá y lo sabes, pero estoy segurísimo que Hangman va a ser la coronación que AEW escribió desde el comienzo. Y es más, voy a triplicar mi apuesta. Voy a decir que Hangman Adam Page va a tener su momento, va a ganar, no le van a quitar el campeonato, no le va a quitar el campeonato de MJF ni nadie, y no va a debutar nadie al final. Va a ser el momento de Adam Page porque él se lo ganó, y cualquier otro debut que pase sería arruinar el momento que toda la fanaticada original de All Elite Wrestling ha estado esperando por tanto tiempo, y sería opacarlo. Entonces creo que la construcción que han hecho todo este tiempo justifica que Adam Page no sea interrumpido por nadie cuando tenga sea una celebración hecha y derecha, y que aparezca el logo de Copyright 2021 All Elite Wrestling y se termine el show con esa imagen. Adam Page levantando el cinturón mundial de AEW. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en lo adoctrinados que estamos a la hora de interpretar la lucha libre? Desde hace décadas, la WWE es la referente mundial a la hora de hacer este deporte de ficción, entonces es difícil no sacarse los modismos de la empresa. A lo largo del camino a AEW Full Gear, no dejé de ver teorías sobre el final del evento. Que Hangman Adam Page iba a perder en favor de darle el campeonato a Bryan Danielson porque él es el que más vendía. Que MJF iba a salir a cobrar su anillo como oportunidad titular para robarle el momento a Page y elevarse como un villano odiado. Que el ex Bray Wyatt iba a debutar haciendo que la Dark Order traicione a Page en el momento más importante de su carrera. Y seguro me perdí de otras. Lo mismo pasó con el debut de CM Punk, cuando un sector de la audiencia fantaseaba que MJF iba a salir con Cult of Personality para molestar a los fans. No puedo evitar pensar que ese es el método Vince McMahon para generar una reacción. No quiero concentrarme mucho en comparar empresas porque, como dije, las dos son muy diferentes filosóficamente. Pero piensen un poco de dónde viene esa expectativa de que nos hagan un giro de trama todo el tiempo. O el pensamiento de que la mala publicidad es publicidad al final del día y que el hit nuclear lo es todo. Lo vemos cada vez que un héroe local pierde ante el campeón, cada vez que un equipo se rompe, cada vez que el underdog pierde por ser underdog. No hay nada de malo en hacer todo esto, pero All Elite Wrestling demostró en Full Gear que a veces el final más simple es el más satisfactorio. A veces podés hacer las cosas de otra manera. Y sabía que lo iban a hacer de esta manera porque confié en Hangman Adam Page y fui recompensado por hacerlo. Para haber un final debe haber un desarrollo y un comienzo primero. La historia de Hangman Adam Page, junto a todos sus detalles, es uno de los arcos mejor construidos en la época moderna del wrestling, principalmente por el hecho de que se dio naturalmente y sus partícipes fueron armando una narrativa con los elementos que ya tenían. Desde los días de Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, cuando Adam Page solo era otro integrante del Bullet Club, hasta la concepción de All Elite Wrestling cuando el vaquero prometió ser el primer campeón. El destino hizo posible que lleguemos al día de hoy. El desarrollo del personaje de Page es muy único porque Hangman, a lo largo de su historia, fue su propio mayor enemigo. Sus complejos e inseguridades eran lo que lo detenían de llegar a la grandeza. Esto difiere un poco de la típica historia del underdog que no logra sus objetivos porque no es lo suficientemente bueno aún y tiene que mejorar sus habilidades con cada derrota. Pero la historia de Adam va más allá. No se trata de habilidades luchísticas, sino de un conflicto interno. Su autoconfianza, sus vicios, sus círculos de amistades y su destino.
Y no necesitamos un personaje estrafalario para conectar con este luchador, porque en el personaje de Adam los fans vieron a una persona como ellos, con problemas como los de ellos. Eso lo hizo el protagonista. Ahora, protagonista es una palabra con la que hoy se refiere a un personaje principal, pero significa más. La etimología de protagonista significa que es aquel personaje que sufre más que nadie. Y nadie ha sufrido más que Hangman Adam Page en AEW, física, psicológica y espiritualmente. Y eso nos lleva a Full Gear, donde Adam Page es el que tiene que ganar y destronar a Kenny Omega. Quiero añadir que para una historia con tantas capas y tanto tiempo de continuación, la lucha no fue precedida por un video package extenso. La entrada de Adam Page fue hermosa, le mostró al hombre su camino a través de los años, pero también tenía esta sutileza de que esos recuerdos iban a ser perfectamente entendidos por la audiencia. En otras palabras, AEW confió en que sus espectadores iban a comprender la importancia de esta lucha sin explicaciones ultra detalladas. Y esto va en contra de la práctica conocida como trata todos tus episodios como si fuesen el primer episodio. Lo que me hace estar convencido de que AEW no es para el fan casual y no tiene el buscar al fan casual como prioridad. Me podrás decir si esa decisión está bien o mal para la compañía, pero en mi video anterior presenté el dilema que ellos podían tener. Elegir a las nuevas figuras más famosas que filmaron recientemente, o quedarse con su protagonista y darle el momento que todos los fans originales estaban esperando desde 2019. Y el tiempo nos dijo la elección de All Elite Wrestling. Terminaron la historia, y como la terminaron, Adam Page gana. Celebra con sus amigos de Dark Order sin que ellos lo traicionen. Le ofrecen una cerveza y Page la rechaza demostrando que ya no necesita usar el alcohol como una muleta. Dark Order lo levanta y el público está contentísimo. No hay swerve, no hay interrupciones, no hay debuts que opaguen al luchador. Es el hombre ganándose el momento por el que tanto trabajó y disfrutándolo a pleno. Este es el arte de un final satisfactorio. Y el verdadero comienzo de una nueva era. Pero me estoy adelantando. Un final satisfactorio es la recompensa por haber seguido la empresa todo este tiempo. Es no agregar cosas que no se tienen que agregar. Es no jugar con las emociones de la gente. Y sí, gran parte de la lucha libre se trata de manipular a los fans, pero hay maneras y maneras de hacerlo. Con lo que vi en Full Gear, creo que esta es una de las correctas. Volveremos a tocar esta historia de forma detallada en un futuro. No sé cómo, no sé cuándo. Probablemente cuando AEW tenga un servicio de streaming o se encuentre en alguno ya preparado. Todo lo que puedo decir ahora es que todos podemos ser Hangman. Todos tenemos nuestros malos hábitos, malas compañías o inseguridades que nos evitan ir más allá. Pero el apoyo de tus seres queridos, el volver a levantarte y seguir adelante, el saber cuándo es el momento y cuándo no, that's cowboy shit. En mi caso, probablemente tenga que seguir mi viaje un tiempo más antes de poder analizar la historia de Hangman Adam Page. Hasta entonces, sigamos galopando hacia nuestro destino dorado. Soy Safter, hasta la próxima.